Hola a todos y bienvenidos a Matemáticas Cercanas. Estuvimos viendo en un vídeo anterior cómo se resolvían las ecuaciones de segundo grado incompletas puras, y en este vídeo vamos a aprender a resolver el otro tipo de ecuaciones de segundo grado incompletas, que son las que se conocen como mixtas. Empezamos recordando cómo es una ecuación de segundo grado completa, es decir, es una ecuación de segundo grado que tiene todos sus términos. Tiene un término con x al cuadrado, un término con x y el término independiente, que es el que no depende de la x. Un ejemplo sería esta ecuación de aquí, que si os fijáis tiene todos los términos. Bueno, en una ecuación de segundo grado podríamos plantearnos que faltase el término de x al cuadrado, pero entonces ya no sería una ecuación de segundo grado, sino que sería de primer grado. Sin embargo, sí que puede faltar el término que tiene la x, ¿vale? Si la b, el coeficiente b es 0, pues ese término faltaría, no estaría, y ese tipo de ecuación son las que conocemos como ecuaciones de segundo grado incompletas puras, que ya estuvimos viendo cómo se resolvían en el vídeo anterior. Un ejemplo pues sería esta de aquí. Y sin embargo, si lo que falta es el término independiente, lo que tenemos son las ecuaciones de segundo grado incompletas mixtas, ¿vale? El coeficiente c sería 0 y entonces no tendría término independiente. Y son de la forma ax cuadrado más bx igual a 0. Es decir, hay un término con x al cuadrado y otro término con x, pero no tenemos término independiente. Un ejemplo sería esta de aquí. Bien, pues este tipo de ecuaciones son las que vamos a aprender a resolver en este vídeo. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado incompletas mixtas? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es extraer factor común x. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Tenemos que extraer factor común x, es decir, ponemos x y ahora, como ya sabéis, tenemos que poner el paréntesis y dentro del paréntesis va a aparecer el resultado de dividir cada uno de los términos que teníamos entre el factor que hemos extraído, es decir, entre x. Sería 3x al cuadrado entre x, eso nos da de resultado 3x, y menos 5x entre x nos da menos 5. Cerramos el paréntesis y ponemos el igual a 0. Ya hemos extraído factor común x. Pues bien, el siguiente paso es igualar cada uno de estos dos factores a 0. ¿Por qué? Fijaros, nos ha quedado el producto de dos factores. Un factor es x y el otro lo que está entre paréntesis. Cuando nosotros tenemos dos factores o dos cosas que multiplicadas dan como resultado 0, tenemos dos opciones. Que uno de ellos sea 0 y la otra opción es que el otro factor sea 0. Entonces, si consideramos que el primer factor, la x, sea igual a 0, de ahí tenemos una de las soluciones directamente, x igual a 0. Y la otra opción es que lo que está dentro del paréntesis, aquí en este caso es 3x menos 5, sea igual a 0. Lo escribimos, 3x menos 5 igual a 0. Y ahora ya simplemente lo que hay que hacer, esto es una ecuación de primer grado, pues la resolvemos y así obtenemos la otra solución de la ecuación. Ya sabéis que aquí tenemos que escribir las x a un lado de la ecuación y los números sin x al otro lado. Entonces tenemos 3x y ahora el menos 5 que está a la izquierda lo pasamos a la derecha cambiándole el signo, pasaría como 5. Y ya por último tenemos que despejar x, entonces el 3 que está multiplicando la x va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Sería x igual a 5 partido por el 3 que multiplicaba, pasa dividiendo partido por 3. Y nos quedaría como solución de la ecuación x igual a 5 tercios, eso es una de ellas, y la otra, la primera que habíamos obtenido, de x igual a 0. Fijaros que en este tipo de ecuaciones incompletas, una de las soluciones siempre va a ser x igual a 0 y la otra solución la vamos a obtener de igualar lo que nos ha quedado dentro del paréntesis a 0. Bueno, pues vamos a ver este otro ejemplo de aquí. Tenemos x cuadrado más 8x igual a 0. El primer paso hemos dicho que era extraer factor común x. Entonces ponemos x, el paréntesis, y ahora x al cuadrado entre x es x. Y más 8x entre x es más 8. Cerramos paréntesis y ponemos el igual a 0. Fijaros que extraer factor común x es muy sencillo. El término con x al cuadrado nos va a quedar con x y el término que tenía la x pues queda sin la x y ya está, pero es muy fácil. Bueno, entonces ahora lo siguiente era igualar cada uno de estos factores a 0, es decir, si consideramos x igual a 0, tenemos ya una de las dos soluciones. Y si consideramos lo que está dentro del paréntesis igual a 0, tenemos esto otro. Y aquí simplemente pues es resolver esta ecuación de primer grado.
tenemos x igual, y ahora el más 8 que está a la izquierda, al pasarlo al otro lado de la ecuación, lo tenemos que pasar como menos 8. Y obtenemos x igual a menos 8, que sería la segunda solución de esta ecuación. Las soluciones son x igual a 0 y x igual a menos 8. Bueno, pues vamos a ver este otro ejemplo. 18x al cuadrado menos 9x igual a 0. Igual que antes, primer paso, extraer factor común x. Tenemos x, paréntesis, y ahora 18x al cuadrado entre x sería 18x, y menos 9x entre x es menos 9. Cerramos paréntesis e igualamos a 0. Entonces, la primera solución sale de considerar x igual a 0. Y la segunda de considerar lo que está dentro del paréntesis, 18x menos 9 igual a 0. Entonces ya simplemente tenemos que resolver esta ecuación de primer grado que nos ha quedado para sacar la otra solución. Tenemos 18x igual, y ahora el menos 9 que está a la izquierda pasa a la derecha como 9. Y ya por último el 18 que multiplica x va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo, es decir, en el denominador. Nos queda una fracción, x igual a 9 partido por 18, no es una división exacta, pero sí se puede simplificar. Si dividimos numerador y denominador entre 9, nos quedaría 1 partido por 2, 1/2. Y las soluciones serían x igual a 0 y x igual a 1/2. Y vamos a ver ya un último ejemplo en el que tenemos una ecuación que no está de forma simplificada, es decir, tenemos que hacer primero todas estas operaciones. Una vez que las hayamos hecho, pasamos todos los términos al primer miembro de la ecuación, al de la izquierda, simplificaremos todos los términos que sean semejantes y dejándolo ordenado vemos de qué tipo nos queda la ecuación para resolverla. Entonces, lo primero que tenemos es una multiplicación de un monomio por un polinomio, es decir, 6x por menos 3x más 5. Ya sabéis que hay que multiplicar el monomio que está fuera por cada uno de los términos o monomios que están dentro. Sería 6x por menos 3x, eso nos da de resultado menos 18x al cuadrado. Se multiplica por un lado los coeficientes, 6 por menos 3, que es menos 18, y por el otro lado la parte literal, x por x, x al cuadrado. Y luego otra vez el 6x que está fuera por más 5. Y eso nos da más 30x. Y hay que hacer lo mismo con la siguiente. Sería más 14 por x al cuadrado, más 14x al cuadrado. Y otra vez, más 14 por el otro término que es menos 3, nos da de resultado menos 42. Igual, y hacemos la última, 6 por x, 6x. Y 6 por menos 7, menos 42. Ahora, como había comentado, tenemos que pasar todos los términos al primer miembro de la ecuación. Escribimos primero los que ya están, todos esos de ahí. Y ahora hay que pasar los términos que están a la derecha y a la izquierda. Tenemos 6x, que para pasarlo al otro lado de la ecuación hay que cambiar el signo, pasaría como menos 6x. Y menos 42, que para pasarlo al lado izquierdo de la ecuación hay que cambiar el signo y pasa como más 42. Y nos queda ya igual a 0. Nos queda 0 a la derecha porque como hemos pasado todos los términos a la izquierda, lo que queda es 0. Y ahora tenemos que simplificar todos aquellos términos que sean semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Vamos a ir por orden. Empezamos con los términos que tienen x al cuadrado en la parte literal. Tenemos menos 18x al cuadrado más 14x al cuadrado, eso es menos 4x al cuadrado. Es menos 18 más 14, que es menos 4, y se deja la misma parte literal, x al cuadrado. Términos con x, tenemos más 30x menos 6x. 30 menos 6 es 24, dejamos en la misma parte literal que es x y nos queda más 24x. Y luego ya nos quedan los términos independientes. Si os fijáis, tenemos menos 42 y más 42. Menos 42 más 42 es 0. Es decir, se anulan entre sí y por eso los he tachado directamente y no tenemos término independiente. Y ya por último nos queda igual a 0. Y nos ha quedado una ecuación de segundo grado incompleta mixta, de las que estamos viendo en este vídeo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues resolverla. Y para ello hemos dicho que primero tenemos que extraer factor común x. Entonces ponemos x, paréntesis, y ahora menos 4x al cuadrado entre x, eso es menos 4x. Y más 24x entre x, eso es más 24. Cerramos el paréntesis, ponemos el igual a 0. Y lo que habíamos comentado, una de las soluciones sale de igualar el primer factor, que es x, a 0. Directamente x igual a 0. Esa es una de las dos soluciones de la ecuación. Y la otra la obtenemos de igualar lo que está dentro del paréntesis a 0. Lo escribimos
Y esta ecuación de primer grado que nos sale, simplemente tenemos que resolverla. Entonces sería menos 4x igual el más 24, hay que pasarlo al otro lado de la ecuación. Ya sabéis que en las de primer grado tenemos en un miembro de la ecuación los términos con x y en el otro miembro los que no tienen x. Entonces más 24 pasa al otro lado como menos 24. Y ahora hay que despejar x, y entonces ese menos 4 que está multiplicando la x va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Tendríamos entonces x igual a menos 24 partido por, y el menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo al denominador partido por menos 4. Y nos queda una fracción que es una división exacta. Primero hacemos regla de signos. Menos entre menos es más. Y ahora 24 entre 4, 6. Y x igual a 6 sería la segunda de las soluciones. La primera era x igual a 0 y la segunda x igual a 6. Bueno, pues ya hemos aprendido a resolver ecuaciones de segundo grado incompletas mixtas, que son las ecuaciones de segundo grado a las que le falta el término independiente. Ya hemos visto las incompletas puras, incompletas mixtas, y en otro vídeo vamos a ver también las ecuaciones de segundo grado completas. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que dejéis vuestro me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún, y como siempre me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.